Muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, o bueno, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, espero se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro tiempo en estudio bíblico relacionado al reino de Dios que hemos ido avanzando a lo largo de las semanas. Y la semana anterior compartí el tema de la cultura del reino en una primera parte, y hoy vamos a continuar con esa segunda parte. Voy a hacer un muy breve resumen de lo que hablamos anteriormente. Dijimos que todo reino conlleva a su vez la expresión de una cultura. De hecho, esa es la definición de cultura que encontramos, la expresión de los parámetros de vida dentro de un reino, nación o grupo determinado. Entonces, es muy importante tener en claro que el reino de Dios se vive bajo los parámetros de Cristo y no bajo los de ninguna persona. En ese sentido, dijimos que tenemos que tener claro que el reino de Dios es una contracultura, o sea, va en dirección opuesta a los parámetros del mundo. El mundo vive y expresa su cultura de una manera, pero sabemos que el creyente tiene que vivir bajo los parámetros del reino de Dios, y la cultura del reino tiene que estar impregnada en la vida de su pueblo. Esta cultura del reino con esos parámetros la encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, y sin embargo hay una porción de la escritura que nos da un gran contenido en relación a ese tema, que fue lo que estuvimos tratando la semana anterior. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 estuvimos desarrollando el tema de las bienaventuranzas, y de ese tema de las bienaventuranzas estuvimos extrayendo algunos principios basados en esos parámetros del reino, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestro diario vivir. Así que dijimos entonces, dentro de varias cosas, número uno, que el reino pertenece a aquellos que son pobres en espíritu, porque Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos pobres en espíritu se refiere a aquellos que comprenden que no tienen ninguna habilidad para salvarse, satisfacer sus necesidades espirituales o resolver sus propios problemas. Entonces hablamos de esa humildad para depender completamente de Dios. Aquellos que son lo suficientemente humildes para reconocer que solos no pueden existir, y que nos consideramos entonces total dependientes de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dijimos además también, como otro principio de esa cultura del reino, que en el reino de Dios la tristeza trae alegría. ¿En qué sentido? En que Mateo 5 en el verso 4 nos dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. La tristeza piadosa es esa tristeza que resulta del arrepentimiento. Esa tristeza que resulta del arrepentimiento. Esa tristeza es la que Dios aprueba. Él dice que aquellos que experimentan este tipo de tristeza van a recibir consuelo. En tercer lugar, dijimos que los mansos son conquistadores en el reino. Cuando hablamos del reino de Dios y sus parámetros, los mansos son conquistadores. El mundo no considera a las personas mansas como conquistadores, pero Dios promete que el manso heredará la tierra. Así lo dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no es debilidad, tampoco es pasividad. Ser manso significa ser manso en cuanto a esa naturaleza, no ser fácilmente provocado, tener un temperamento pacífico. Y una definición de mansedumbre que me gusta mucho es poder bajo control. Entonces, cuando hablamos de que los mansos son conquistadores, estamos hablando de que en el reino de Dios, sus hijos tienen poder, pero tienen poder bajo control. Son humildes, son mansos, tienen un carácter apacible. En cuarto lugar, dijimos que en el reino los hambrientos son saciados. Así lo dijo Jesús, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los hombres tienen hambre de muchas cosas en el reino del mundo, dijimos la semana anterior. Hay hambre de poder, hambre de riqueza, de éxito, de reconocimiento, de felicidad. Pero los ciudadanos del reino dicen que tienen que tener hambre. ¿Por qué?
no tanto por las cosas materiales, sino por la justicia de Dios. En el reino de Dios los hambrientos de su justicia serán saciados. Entonces debemos de buscar la justicia, que es sinónimo de rectitud, que es ese principio básico del reino, ¿verdad? En el cual promete esa saciedad de parte de Dios. Continuemos hoy entonces extrayendo esos principios de vida que expresan el reino de Dios en el resto de las bienaventuranzas. Así que vamos a leer primeramente Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el reino de Dios, los misericordiosos obtienen misericordia. El mundo por lo general dice: no sea tonto, ojo por ojo, ¿verdad? Tome venganza, no sea compasivo, no piense en los demás, primero mis dientes, luego mis parientes, ¿verdad? Como dice ese dicho popular. Pero en el reino, los misericordiosos son los que obtienen misericordia. Entonces, bienaventurados, dichosos, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque recibirán misericordia, dijo Jesús. Los principios mundanos advierten que si uno es demasiado misericordioso con otros, ellos van a abusar de uno. Entonces dice: no sea tonto, ¿verdad? Porque en buen tico diríamos, se le puede montar. Si usted es muy bueno con la gente, se le monta. Si usted es muy bueno con la gente, pueden abusar de usted. Pero el reino nos llama a amar la misericordia, a poner en práctica esa misericordia hacia el prójimo. Los principios del reino enseñan entonces lo contrario a lo del mundo. Si usted muestra misericordia, usted obtendrá misericordia en lugar de abuso. Sobre todo, esa promesa de misericordia apunta de que recibiremos esa misericordia de parte de Dios. Vea qué lindo. En 2 de Samuel 22, 25. 2 de Samuel 22, 25. Voy a dar un momentito para que usted pueda buscarlo, este texto, y leamos juntos entonces 2 de Samuel 22, 25. Por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Vea qué bonito esto que expresa este texto. Entonces, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a la justicia, dice. Y dice además: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la promesa que tenemos. Si somos misericordiosos, Dios tiene misericordia de nosotros. Hay otro texto que es Proverbios 3. Quiero leer los versículos 3 y 4. Proverbios 3, versículos 3 y 4 para los que acostumbran a anotar. Dice esta palabra. Escuche por favor. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca se aparte entonces la misericordia de nosotros, porque en el reino de Dios los misericordiosos reciben misericordia. Además, leyendo nuevamente Mateo capítulo 5, el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. Eso dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Puntualmente este texto lo dice así. Mateo 5:8. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el reino de Dios, en la cultura del reino, el énfasis está en el interior, en lugar del exterior como en el mundo. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque en el reino de Dios el énfasis está en el interior de la persona, en el ser de la persona, no tanto en el exterior. Los líderes religiosos de los días de Jesús enfatizaron el cumplimiento exterior de la ley y de la tradición, ¿verdad? En lugar de las actitudes interiores del corazón.
Y Jesús los confrontaba duramente muchas veces por eso. Ellos observaban el sábado estrictamente, ayunaban regularmente, oraban abiertamente donde todos pudieran verlo, daban limosnas a los pobres, pero Jesús fue claro con ello. Todo eso eran actos externos y su corazón no estaba limpio, ¿verdad? Entonces Jesús enfatizó las actitudes interiores del corazón en lugar de los sacrificios externos. Eso es lo que Jesús enfatizó en lugar de los sacrificios externos. Jesús dijo que no son aquellos con las señales exteriores de religión que verán a Dios, sino entonces los puros de corazón. En el reino de Dios, por favor, grábese esto, el ser es más importante que el hacer. El ser siempre va a ser más importante que lo que yo hago, que lo que yo pueda aparentar. ¿Recuerdan allá en Primera de Samuel? Esto que voy a mencionar está en Primera de Samuel 16:7, cuando Samuel va a ir a elegir ese nuevo rey para Israel, ¿verdad? Y conoce a los hermanos, dice Primera de Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, el exterior, pero Jehová mira el corazón. Qué lindo, qué buena noticia saber que el Señor mira nuestro interior, el corazón nuestro, aún por encima de las acciones externas. A veces quisiéramos hacer tantas cosas para Dios y nos quedamos cortos, pero Él conoce nuestro corazón y a veces se cae en la trampa, en el error de hacer muchas cosas, de caer en un activismo y el corazón está lejos de Dios. Tenemos que tener cuidado. En el reino de Dios, entonces, dijimos que el interior es lo más importante. El énfasis está en el interior y no en el exterior. A continuación voy a leer Mateo 5:9 también. Mateo 5:9 leo para ustedes. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También nosotros encontramos en el Salmo 34:14 otro llamado a buscar la paz. Puntualmente dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien, busca, dice, la paz y síguela. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en la cultura del reino, los suyos, los que pertenecen al reino, tienen una actitud de pacificadores. Los suyos tienen una actitud de pacificadores en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo que bienaventurados los que hacen la paz. Por eso el salmista decía, busquen la paz y síganla. Otro texto también es Romanos, en capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vaya conmigo, por favor, para leer unos cuantos versículos de este capítulo. Romanos capítulo 12. Voy a empezar leyendo el verso 17. Y voy a leer hasta el 19. Romanos 12, 17. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces en el reino de Dios somos llamados a tener esa actitud de pacificadores. Amén. Pacificadores. Dejamos la venganza en el Señor. Nosotros no andamos buscando contienda ni pleito. Nosotros no andamos, como dice este texto, ¿verdad? En este verso, pagando mal por mal, ¿verdad? Dice más bien, procuremos lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa, dice, de nosotros. Porque van a haber ocasiones en que no vamos a lograr estar en paz con todos. Pero siempre y cuando esto no dependa de nosotros, vamos a estar agradando al Señor.
Bendito sea su nombre. ¿Por qué es tan importante esta bienaventuranza? ¿Por qué esta insistencia de ser pacificadores? Porque es la única manera de evidenciar, que realmente somos hijos de Dios. Amén. Jesús nos mostró ese ejemplo, siendo pacificador, ¿verdad? Muchos esperaban que viniera un guerrero, que viniera a levantarse en armas y tomar venganza de la opresión del imperio. Pero Jesús fue un pacificador y nos dio ese ejemplo también. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es la evidencia de que somos parte de ese reino y que vivimos esa cultura del reino? Bueno, que somos pacificadores. Otro texto que dice, confirma esto de que nuestro Dios es un Dios de paz. Es Colosenses 1:20. Dice así, y por medio de Él, reconciliar, por medio de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. Gloria sea a su nombre. Otro aspecto más de la cultura del reino. Mateo 5:10. Ya vamos por ese verso 10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este principio del reino, ¿verdad? Pronuncia bendición sobre aquellos que sufren, pero que sufren por una razón específica, ¿verdad? Por causa de la justicia. Sí, porque a veces se puede sufrir por consecuencias propias. A veces se puede sufrir por nuestras propias malas acciones. Y podemos ser perseguidos y atacados, pero nosotros fuimos los que provocamos esto. En cambio, dice esta palabra, que somos dichosos cuando somos perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? De ellos es el reino de Dios. Lucas 6:22 y 23. Lucas 6:22 y 23. Leámoslo también. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados cuando los aparten, se burlen de ustedes, los menosprecien, ¿verdad? Ofendan su nombre, pero por causa de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, dice, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces gozaos, dice, en esa persecución, aunque suene extraño. ¿Por qué? Porque hay recompensa de parte de Dios. Hay recompensa de parte de Dios. El galardón es grande en los cielos. Entonces esto no es una bendición general para toda clase de sufrimiento, ¿verdad? Porque dijimos que se puede sufrir por consecuencias propias, por propias faltas, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Pedro 2:20 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:20. Leo para ustedes. Porque qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofetados lo soportáis. Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Cultura del reino. Sufrir por causa del Señor. ¿Qué genera qué? Una bienaventuranza. ¿Cómo? En recompensa divina, recompensa en los cielos. Esa es la promesa. Quiero mencionar un par de aspectos más de esa cultura del reino conectado al tema de las bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor también de la siguiente manera.
Estamos leyendo entonces Mateo capítulo 5, el versículo 19. Observe conmigo, por favor. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque en el reino de Dios, esa cultura del reino, esos principios que extraemos nos dicen que en el reino de Dios los menores son más bien los mayores. Quienes parecieran los menores son más bien los mayores. Cualquiera que quebrante, el más pequeño de estos mandamientos, enseña a los hombres será considerado pequeño en el reino. Pero cualquiera que los cumple, los enseña, será considerado grande en el reino de los cielos. El mundo exalta la grandeza, ¿verdad? El mundo exalta el reconocimiento, la posición. Las personas son consideradas grandes si tienen éxito, si tienen fama, si tienen riqueza, poder. Pero en el reino de Dios, aquellos que son grandes, ¿quiénes son? Los que viven y enseñan, dice, los principios del reino. Los que viven y enseñan los principios del reino. Son grandes en el reino de Dios. Los menores son mayores en el reino de Dios. Debemos estar incluidos en estos, que enseñamos el reino, que vivimos el reino y agradamos entonces al Señor. Aunque no nos conozcan, aunque pasemos desapercibidos en muchos aspectos, ¿verdad? No somos famosos ni demás, pero somos grandes en el reino de los cielos. Lucas 14:11, también quiero agregar esto. Lucas 14:11. El Evangelio de Lucas. Permítame un momentito aquí nada más para ubicarme. 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, porque en el reino de Dios el humilde es el que es exaltado. No el orgulloso, no el altivo, no el prepotente. En la cultura del reino, los hijos de Dios somos humildes y por lo tanto Dios nos exalta. En el reino de Dios los menores, los que parecieran pequeños, son los mayores más bien. Y el humilde es exaltado. En conclusión, cada una de estas bienaventuranzas no solo expresan bendiciones para nosotros, sino también al mismo tiempo, estas bendiciones son un filtro, un parámetro para saber si realmente estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios. Son un parámetro. ¿Quiere usted saber si está viviendo como un ciudadano del reino? ¿Quiere usted saber si usted está viviendo conforme a esa cultura del reino de Dios? Entonces, observemos estas bienaventuranzas, estos principios que hemos extraído. Si los estamos aplicando, entonces quiere decir que sí estamos viviendo como ciudadanos del reino. Si no los estamos aplicando en nuestra vida, entonces tenemos que hacer un cambio en nuestro accionar, si es que decimos ser discípulos de Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que pesarnos a nosotros mismos y procurar agradar al Señor en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, día con día. Recuerden que somos entonces una contracultura y vivir de esa forma requiere valentía, sí, pero los beneficios son eternos. Repito, para cerrar con esto, somos una contracultura y vivir de esta forma requiere valentía, pero los beneficios son eternos. Gracias por su atención. Que Dios continúe bendiciendo su vida y sigamos caminando conforme al reino de Dios. Sigamos expresando al mundo esa cultura del reino. Gracias por su atención y que Dios continúe bendiciéndole. Hasta pronto.